Somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Sabe? La conciencia del cuerpo solo la despierta el Señor. Él es el que nos hace habitar como cuerpo. Existimos como cuerpo. Ningún miembro del cuerpo puede existir separado del cuerpo. Para poder experimentar la vida necesitamos estar unidos como cuerpo siempre. La vida viene de Dios. Es un don divino para nosotros. Él dijo estar unidos como cuerpo siempre. La vida viene de Dios. Es un don divino para nosotros. Él dijo que iba a poner un nuevo corazón en nosotros y que de ese corazón nuevo iba a manar la vida. El Señor dijo que de ese nuevo corazón que iba a poner en nosotros iba a manar la vida. Y si de Él viene la vida, entonces ese corazón le pertenece a Él, es de Él, ¿verdad? En Él es que nosotros podemos experimentar esa plenitud, solamente en Él. En Él es que podemos operar en la plenitud de la vida. A veces pensamos que el respirar es nuestra vida, que porque respiramos tenemos vida. Pero realmente lo que sucede es que el cuerpo sí se manifiesta aún aquí, ¿verdad? El cuerpo respira, pero la vida no es el cuerpo. La vida es la esencia misma que Dios depositó dentro de nosotros. Es la motivación de Dios. Porque antes de recibir al Señor, antes de nacer de nuevo, estábamos muertos en nuestros pecados, no teníamos vida. El cuerpo sí estaba vivo, éramos seres vivientes, pero estábamos muertos porque estábamos separados de Dios. Muerte es separación, y estábamos separados de Dios, pero nos hizo renacer para una esperanza viva por Jesucristo, ¿verdad? Y ahora podemos experimentar esa plenitud de vida que viene de Dios, que está en el corazón. Y Él es el que nos hace andar, el que nos hace movernos y operar en Él. Pero lo hace en nosotros en una coherencia de cuerpo, no como miembros independientes o separados. Un miembro que no está conectado con todo el resto del cuerpo se seca. No puede existir porque tiene que ser como cuerpo. Que Dios creó el cuerpo. Él lo hizo para que habitáramos todos en ese vínculo, en el vínculo de la vida, del fluir de sus pensamientos y de su corazón. Usted sabe que el primer órgano que empieza a funcionar en el cuerpo es el corazón. Aún el cerebro no se ha formado en el feto y el corazón está latiendo. Pensamos a veces que el cerebro es el que le manda las órdenes al corazón, pero no. El corazón es el que manda las órdenes. Y cuando del corazón vienen, el cerebro, tu mente obedece. El poder reside en el Señor. Entonces, del corazón mana la vida. Entonces, tu mente puede captar y entender. Y se puede someter. Así creó Dios y dispuso las cosas. Por eso creó primero el corazón. Vaya, por favor, a la carta de Santiago. Ábrala, vamos al capítulo número 1. Si alguien pensaba que las órdenes venían de aquí, de la cabeza, del cerebro, bueno, así operábamos antes. Así seguíamos las disposiciones antes. Todo lo que pensábamos aquí. Pero el Señor, si recuerda la Escritura, dice
Cuando el hombre se quedó separado de Dios, dice que él vio Dios que todo intento del pensamiento del corazón de ellos era solo para el mal. Y en eso se tornó el corazón que teníamos, en un corazón perverso y engañoso. Pero Dios cambió ese corazón. El centro de gobierno del creyente reside ahora en su corazón, no en su cabeza. Así que el Señor nos instruye desde ahí para poder vivir y cohabitar como miembros del cuerpo, para hacernos caminar en una forma coherente. Capítulo número 1 de Santiago dice, y deja claro que es él el que escribe la epístola esta, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, o sea, buena voluntad de Dios, ¿verdad? Está dirigida a Israel, está dirigida esta carta a las 12 tribus, sí, pero nosotros entendemos hoy por la obra de nuestro Señor Jesucristo que fuimos llamados a ser parte de ese grupo. Tal vez tú te mires y dices, étnicamente tú no eres un judío. Y tal vez pienses que tú no perteneces a esas 12 tribus. Pero déjame decirte que esas 12 tribus salieron de solamente 4 familias. Porque después del diluvio quedó solamente Noé con sus 3 hijos y sus 3 nueras y su esposa. Y de ahí venimos todos. Las 12 tribus las seleccionó para manifestarse a través de ellas, para dar un testimonio al mundo que no le conocía. No fue muy fiel Israel, no fue fiel. Sin embargo, el Señor ahora ha unificado a su cuerpo, ha unificado a su pueblo en Él mismo, en su cuerpo, dice, en Él, por la obra que Él hizo en la cruz. Hoy nosotros podemos experimentar ese vínculo perfecto, ese vínculo de unidad entre nosotros como miembros del cuerpo. Está dirigida a las 12 tribus y estamos incluidos ahí. ¿Okay? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque muchas veces las pruebas que confrontamos vienen a buscar afligir nuestra alma, afligir nuestra mente, poner en nosotros depresión y causar en nosotros tristeza. Las pruebas siempre van a venir y van a hacer eso. Pero cuando el gozo del Señor viene del corazón, todas las pruebas las podemos superar. Porque del corazón brota la justicia de Dios, brota el gozo de Dios y brota la paz de Dios. Recuerde que el reino de los cielos, ¿en qué consiste? Dice la Escritura, en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, eso brota de aquí dentro de nosotros. No viene de nosotros mismos, viene de Dios, porque este corazón es de Dios. Yo no soy Dios, Él es Dios, pero Él me dio ese corazón. Y cuando toca el aspecto del corazón, no está hablando explícitamente o únicamente acerca del nuevo órgano, un nuevo órgano, porque si revisan los médicos, revisaran tu corazón, te van a dar cuenta qué tan avanzada estás en edad. Pero está hablando de la nueva motivación, de la intención, del sentir ahora que hay dentro de nosotros. Porque ahí residían todas las cosas malas. Pero ahora reside todo lo bueno y toda la pureza de Dios. Esto es de Dios. No es nuestro, pero está en nosotros, para beneficio nuestro. Entonces, de aquí fluye, de aquí brota. Por eso cuando dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, está diciéndote que esté sustentado en lo que el corazón te dice. Porque cuando las pruebas vienen, ¿qué van a buscar afligir? Tu alma. Pero cuando el gozo que proviene de Dios, estás atento y lo experimentas porque surge del corazón que Dios te dio, entonces cualquier prueba tú sabes que puedes superarla. Tú puedes superarla. ¿Por qué? Porque el fiel, el que lo prometió, Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y aunque tú andes en valle de sombra de muerte, yo voy a estar contigo.
Yo te voy a fortalecer. Mi vara y mi callado, dice la Escritura, te infundirán aliento. Yo voy a aderezar mesa delante de ti frente a tus angustiadores. Vienen las pruebas y las situaciones y los conflictos y la tempestad que viene a golpearnos, pero el Señor dijo y prometió que desde allí del corazón iba a hacer brotar su gozo, y ese nos iba a fortalecer. Entonces podemos tener sumo gozo cuando vengan diferentes pruebas. Las pruebas no producen el gozo lo produce Dios, pero eso se manifiesta cuando estamos en medio de todas las pruebas. No importa qué tan grande sea la prueba, el Señor estará contigo. Él lo prometió, Él lo cumple. Y no se los digo al tanteo, se los estoy diciendo porque ha sido la experiencia de mi vida. Yo también he pasado por cosas muy difíciles y muy duras, pero no solo yo, sino el Señor conmigo. Y yo sé que es cierto esta palabra. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué es lo que es probado? La fe. Ahora, si tú consideras que la fe es algo que te pertenece o que es tuyo, pues entonces vas a decir, no, eso no es posible. Pero si entendemos que nuestra medida de fe es el mismo Señor que está en nosotros, ¿qué tan grande es esa medida? Si es Él, ¿qué tan grande es la medida de fe que está en ti? Es eterna. Y la prueba, cuando viene la prueba, la fe lo que hace es manifestarse y te dice, yo estoy contigo. ¿Y qué sucede? Se manifiesta otro de los frutos de Él, que es la paciencia. Porque vienen las pruebas y vienen las pruebas y humanamente tu alma se le agota eso. Pero cuando estás reposando en el corazón de Dios y estás descansando en su virtud y su palabra, no se acaba la paciencia. Cuando alguien está hablando de que ya se le acabó la paciencia, no está hablando de ese don de Dios, está hablando de su capacidad para aguantar. Cuando alguien está resistiendo por sí, separado de Dios, ¿sabe qué? Se convierte en una bomba de tiempo hasta que llega un momento que... Si recuerda la Escritura en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, Jesús habla con sus discípulos y les dice, imposible es que no vengan tropiezos. O sea, están garantizados porque estamos en el mundo. Va a haber tropiezos. Pero también la misma Escritura nos dice que Él le mandará a su ángel para que nos lleve en sus manos y nuestro pie no tropiece con piedra, ¿verdad? Eso dice su palabra, yo creo eso. Cuántas cosas han venido a mí, me han querido hacer tropezar. Cuando mi alma no la dejo que me dirija, yo he sentido cómo me lleva por sobre las circunstancias. Cuando mi alma se apresura, a veces he tropezado. Y es doloroso tropezar. Más cuando te das cuenta que el Señor prometió estar contigo y que te iba a ayudar a no tropezar. Me doy cuenta que no he estado atento. Y sí duele. Pero me duele más por no prestar atención. Pero en cada una de esas ocasiones el Señor ha estado fiel ahí. Jamás me ha recriminado nada, pero me ha dicho, ponme atención, hijo. Porque van a venir los tropiezos. Pero yo te voy a guardar para que tu pie no tropiece en piedra. Y le dijo a sus discípulos, de manera, estoy citando el mismo capítulo, le dijo, de manera que si tu hermano pecare contra ti, repréndele, dice. Y si se arrepintiere, perdónale, ¿verdad? Si tu hermano pecare contra ti. Después de un tiempo, Pedro, uno de sus discípulos, le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Ya llevaba la cuenta, ¿verdad? Ya llevaba su cuenta y de momento él estaba pensando en aquellas palabras que Jesús había dicho. Hasta si 7 veces volviera arrepentido a pedirte perdón, perdónale. Por eso pienso que llevaba su cuenta. Y digo, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? ¿Hasta 7? Y Jesús le digo, no, yo te digo que hasta 70 veces 7. Oh, pues. Porque estaba descansando en su habilidad, se estaba desesperando. Pero cuando es en el corazón, cuando estás confiando en lo que el corazón te guía, nada te hace tropezar. Nada. Van a venir las pruebas
y lo que se va a manifestar va a ser la virtud de Dios, esa paciencia. No la tuya, sino la de Dios, en ti. ¿Puedes entender la diferencia? Que cuando es en tus fuerzas te desesperas y dices, ya. Pero cuando es el Señor, cuando le estás escuchando al corazón, lo único que se manifiesta es paciencia. No importa qué están viendo tus ojos naturales, el corazón está mirando las cosas que no se ven. Por eso el consejo de la palabra es que dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las que se ven son temporales. Todo aquí es temporal. Pero las que no se ven son eternas. Y ahí es donde necesitamos estar anclados, donde necesitamos estar fundamentados. Porque vendrán muchas cosas en nuestra contra. Van a buscar abatirnos. Pero el Señor prometió estar con nosotros. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, entonces, ¿quién es puesto a prueba? Si la medida de que tienes de fe es el Señor, ¿quién es puesto a prueba? Si tu medida es Cristo, ¿quién es el que está siendo puesto a prueba? Él está siendo puesto a prueba. Y ahí en ti te demuestra que Él está contigo y te fortalece. O sea, ¿quién quiere hacerte pensar que Él no está contigo? El enemigo de tu alma. Pero cuando viene la prueba, la fe está ahí firme. No estamos hablando de tu fe, estamos hablando de la fe de Él que ahora habita en ti. La fe de Él es en la que necesitamos andar. Porque la fe nuestra, la fe humana, se acaba muy rápido. ¿Cuántas llevo ya perdonando, Señor? Ya llevo 7. Ya no aguanto a mi hermano. No entiende. ¿Verdad? Eso es lo humano. Pero cuando está hablando el Señor, está diciendo que en la fe de Él, en su capacidad, nosotros podemos andar. Él es puesto a prueba. Él te comprueba a ti que Él es fiel y que Él está contigo y que Él te va a guardar. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, otra virtud de Dios. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Sabe qué? La paciencia, para que sea la manifestación de Dios, tiene que ir acompañado de gozo. Sin el gozo, sin la manifestación del gozo, entonces la paciencia no tiene su obra completa. O sea, no estoy descansando, estoy siendo inconstante. Pero la obra completa es que va a haber gozo en nuestro corazón. No nos gozamos por las pruebas que vienen, no nos gozamos por las circunstancias adversas, nos gozamos porque Él está en nosotros y Él produce ese gozo. Aquel que se goce aquel que experimente gozo porque es flagelado, porque ese es masoquista. ¿Sí? Si a alguien le gusta que lo golpeen y diga, ay, cómo me gozo aunque me golpeen, porque hay distorsiones del alma, que hay gente que le agradan esas cosas, pero eso es masoquismo. No está hablando de eso, está hablando del gozo perfecto del Señor que nos sostiene. Si recuerda las palabras del profeta Habacuc, fíjese, claro que estas palabras vinieron después de estar expuesto a la confrontación con Dios, porque al principio de su ministerio lo que estaba haciendo el profeta Habacuc era quejarse. Lea el libro de Habacuc, está cortito, ¿verdad? Léalo. Son escasos, ¿cuántos capítulos tiene? 3 o 4, ¿quién me puede decir? Son 3 capítulos cortitos. ¿Sabe qué? Al principio del ministerio de este profeta estaba quejándose en contra de Dios, pero una vez que fue confrontado con la palabra de Dios y recibió la palabra del Señor, fíjese la declaración que hace. Dice, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya frutos, aunque los labrados no den mantenimiento, aunque las vacas sean quitadas de la majada, con todo yo me alegraré en el Señor. Esa es obra de Dios, porque ¿quién humanamente puede aguantar eso? Cuando deja de haber mantenimiento, lo que experimentamos es preocupación, ¿no es cierto? ¿Y ahora cómo le voy a hacer? ¿Y ahora de dónde va a salir?
¿A dónde le voy a tener que rascar? Y empezamos a idear cómo resolver las cosas, en vez de conducir nuestra atención hacia la fuente de poder, a la fuente de gobierno que está en el corazón. El enemigo siempre trata de bombardearnos y llevarnos a que utilicemos nuestro raciocinio para poder entender y poder resolver nuestras situaciones. Pero el Señor nos dice, solo pon mi atención a mí. Yo te voy a dar dirección y yo voy a producir mi gozo en ti, toda virtud en ti. Pero lo haré yo, porque viene de mí, dice el Señor. Tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Así quiere el Señor que seamos, perfectos y cabales. Esa es la obra que Él hizo en la cruz por nosotros. Si recuerda las palabras escritas aquí en el libro anterior, en el capítulo 10, el libro de Hebreos, fíjese lo que dice. Capítulo 10, versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Eso es un hecho consumado. ¿Está conmigo? ¿Lo está leyendo? Ok. De ahí en adelante, o sea, a partir de ese momento, para nosotros, a partir de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, o sea, Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, ¿en dónde? En sus corazones, ¿verdad? Y las escribiré en sus mentes. Primero en el corazón. Y su palabra las escribe aquí, porque vienen del corazón. Pero hizo perfectos para siempre a los santificados, con una sola ofrenda. Si tú piensas o tú crees que esa obra no fue completa y que tú te sientes, porque te sientes imperfecto, ¿a quién le estás creyendo? ¿A quién le estás creyendo? Él no quiere que tú experimentes eso. Él quiere sacarte de esa comunión con el cuerpo para que no estés unido con todo el cuerpo, de manera que te pueda insolar y poder atacarte a ti directamente. Esa siempre ha sido estrategia del diablo. Buscar desvincular al cuerpo. Porque un cuerpo que crece todo vinculado, todos los miembros vinculados unos con otros, ¿sabe qué? Se fortalece en la fe. Se fortalece en Dios. Entonces, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ese es el deseo, ese es el propósito, ese es el objetivo, ese es el hecho consumado que Dios hizo. Pero perseverar en Él es nuestra parte. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Veamos esto. Si Cristo está en nosotros, si el corazón que nos dio hoy, ese corazón es el de Él, ¿por qué falta sabiduría? Si Él está en nosotros. ¿Está diciéndonos que tenemos que pedir más sabiduría? ¿O está diciéndonos que estemos atentos a la sabiduría? Entonces, cuando diga pídala a Dios, ¿sabe qué? ¿A dónde anda su alma? ¿A dónde está usted poniendo atención? Vuélvase en su mente, vuélvase en su manera de pensar hacia el Señor siempre, porque de ahí fluirá la abundancia de sabiduría. Recuerde, fíjese lo que dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 1.
Voy a leer a partir del verso 18 de esa primera carta a los Corintios. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros. ¿Entramos en ese grupo? ¿Te ves en ese grupo tú? Así tienes que mirarte. Si tú recibiste a Cristo, si tú naciste de nuevo, eso es lo que debe ser tu experiencia continua. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios. O sea, ¿qué va a hacer con la sabiduría nuestra? La que nosotros guardábamos como sabiduría, la voy a destruir. Yo voy a erradicar de tu mente todo aquello que tú tenías como principios de sabiduría, porque ahora la sabiduría mía va a fluir desde tu corazón, porque ahí estoy yo, dice el Señor. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Así que no creas que puedes ofrecerle buenas ideas al Señor. No creas que tú tienes estrategias o tú tienes formas mejores que las de Dios. Deja de echarle ganas a querer persuadir a Dios de que tienes un buen criterio, que quieres que Él lo bendiga y que lo use para bien de los demás. A Dios no le ofrezcas tus criterios. Más bien renuncia a ellos y pon atención a lo que Dios quiere decirte a ti. Yo lo voy a destruir, dice. ¿Dónde está el sabio? Dice. ¿Dónde está el escriba? O sea, aquel que transcribía de un idioma a otro, el que transcribía las escrituras. ¿Dónde está? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Cada vez que habla el Señor, cada vez que expresa un pensamiento, es locura para el mundo. Es locura para el mundo. A nosotros nos enseñaron que si te dan uno, devuelve dos. ¿Verdad? Que si alguien te golpea en la mejilla, no te dejes. Respóndele con otra. Ojo por ojo y diente por diente. Pero el Señor dijo: no, si te dan una, pon la otra. ¿Ah, que está loco? Es locura para el mundo, no lo puedes entender. ¿Por qué? Porque con la sabiduría del mundo no lo vas a entender eso. Si quieres aplicarlo con la sabiduría del mundo, pues échale ganas a ver si no terminas bien frustrado y todo rojo las cachetes, a cachetadas por todos lados. Porque no lo estás recibiendo como del Señor y sin entendimiento de Dios. En el entendimiento del mundo es una locura lo que Dios dice. Si alguien te quiere quitar la túnica, entrégale también la capa. Ah, no. ¿verdad? ¿Cómo? La lógica no te permite entender eso. Pero escucha al Señor y te va a decir las razones y cómo lo tienes que hacer y cuándo lo tienes que hacer. Porque si lo quieres hacer en tus fuerzas, vas a terminar haciendo las cosas que no debes hacer. Querer aplicar la palabra de Dios sin el criterio de Dios, sin el consejo de Dios, sin escucharlo a Él directamente, es hacer cosas que no sirven. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pues sí, es una locura, pero solamente para aquel que no lo ve con los ojos ni los oídos de Dios. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo resucitado, crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quién es la sabiduría? Cristo. ¿Dónde mora Cristo? En el corazón. No te hace falta sabiduría. ¿Sabes lo que te hace falta? Poner atención a la sabiduría. Poner atención, afinar tu oído, solamente escuchar y moverte solo por las disposiciones del corazón. Porque ese es el corazón del Señor. Si escuchas al corazón, vas a escuchar la voz del Señor. No escuches a la voz de tus propios pensamientos. Por eso dice el proverbista: no seas sabio en tu propia opinión, no te apoyes en tu propia prudencia. Teme a Dios, escúchalo. Si no, vas a tratar, todo lo vas a querer manipular para hacerlo tú. Así nos enseñaron, así fuimos educados. Porque si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer?
Ayúdate que yo te ayudaré. Ya lo hacemos religioso también. Es una mentira. Así que si a alguno le falta sabiduría, quiere decir que no está prestando atención. Pero no lo está desechando el Señor, dice, pídala a Dios. Quiere decir, torne su atención hacia Dios. El cual da a todos, ¿a quiénes? Dice, pero es que no oigo sabiduría en aquel, pero eso no significa que Dios no quiere darla. Si alguno no está escuchándola, pues ¿qué va a hablar? Hoy se escucha mucho cosas que provienen del hombre, sí, muchas. Pero cuando la sabiduría de Dios habla y tú estás atento a Él, tú sabes identificar, porque el Señor te dice cuando es Él. No porque tú seas muy hábil, o yo, o sea, ninguno de nosotros tenemos esa habilidad, solo Dios, pero si has dispuesto a estar atento a Él, vas a recibir, porque Él dará abundantemente y sin reproche. El Señor no es como nosotros, que dice, pues ya te di tanto, y ¿por qué no la usas? Y ya te di, ¿y en qué lo gastaste? No, Él no reprocha nada. Si tú lo buscas, lo vas a encontrar. El que me busca va a experimentar vida. El que toca se le abrirá. Todo se trata de nuestra disposición a Él. Pero pida con fe, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde tiene que provenir la petición? ¿De aquí o de aquí? Si pida con fe, está hablando de Él mismo. Deja que Él tome las iniciativas dentro de ti, para que la petición venga de Él. ¿Sabes por qué lo hace en esa manera el Señor? Para instruirte, para instruirme, para enseñarnos. Cada vez que yo intenté persuadir a Dios con algún criterio mío, o lo busqué para decirle lo que quería que me diera, operando solamente en mi entendimiento, jamás he recibido nada de eso, porque todo tenía que ver con las cosas que se ven. Yo quería ver. Cada vez que de aquí surge la preocupación por alguien y le estoy pidiendo al Señor para que haga algo con uno o con otro, no sucede nada. ¿Pero qué no dice que pida con fe? Claro, pero cuando dice pida con fe, deje que la petición provenga de Él mismo. Él nos enseña cómo debemos hacerlo. Porque nosotros estamos pidiendo a veces de la manera equivocada, regularmente. Cuando no somos guiados por el Espíritu, todas nuestras peticiones salen de nuestras expectativas, de lo que anhelamos ver, de las cosas que queremos que ocurran. Y estamos pidiéndole por cosas que se ven. Y no estamos descansando en Él. No estamos reconociendo que Él es el único que puede hacer que el hombre impío se vuelva del mal camino. Y no estoy hablando aquí de cosas materiales, como que, Señor, dame un carro nuevo, dame una casa nueva, dame esto, todo. No, estoy hablando simplemente de que a veces nosotros como creyentes nos desesperamos porque no vemos que aquellos que queremos que conozcan el reino no vienen a Él, y nos desesperamos porque las peticiones vienen de nosotros mismos y le decimos al Señor todo lo que queremos que les haga y lo que les quite, porque nosotros ya vemos lo que se ve, pues. Y no, parece que más duro se pone la cosa, porque las peticiones no vienen de Él, vienen de nosotros. Pida con fe, quiere decir, déjese guiar por la fe. Permita que la fe le instruya a usted, porque usted y yo necesitamos ser instruidos. No dudando nada. ¿Sabes qué es la duda? La duda es ese sentir de fluctuación dentro de nosotros, cuando, ojalá. ¿Cuántos han usado esa expresión? Ojalá. Es una palabra compuesta que dice, si Dios quiere. Eso significa, ojalá. Si Dios quiere. Entonces no hay certidumbre de fe ahí. No sabe si Dios quiere o no quiere, pero yo le voy a echar ganas, ¿verdad? No.
Para no dudar necesitamos que la fe nos inspire siempre. Siempre, siempre, siempre la fe nos inspire. Porque el que dude es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ambivalentes, pues. El Señor no quiere que seamos así. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No se puede, porque estamos esperando en nuestras propias expectativas y no estamos descansando solamente en el Señor. No vamos a recibir nada, porque proviene de nosotros y no proviene de Dios. Lo que proviene de Dios, Dios siempre lo hace llegar a nosotros. No falla. Él no miente. Él no se equivoca. Él no se tarda. Aunque nosotros pensemos que se está tardando, ¿verdad? Ay, Señor, yo te he pedido mucho y te has tardado mucho. ¿Será porque ya estás muy viejito y ya caminas más lento, verdad? No. Los hombres a veces pensamos que ya es demasiado tarde. Así estaban las dos hermanas de Lázaro, ¿verdad? Uy, si hubieras llegado, Señor. Ya se murió, ya tiene 4 días enterrado. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, mujer? ¿Y qué sucedió? Jamás llega tarde el Señor. Jamás. Jamás. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hay una fluctuación. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Muy bien. ¿Quién es el hermano que es humilde de condición? ¿Estás pensando en alguien más? ¿Quién es el que es humilde de condición? Pues el que viene con ropa más mala, ¿verdad? Con pantalones rotos. No, ya ahora los venden bien caros también, ¿verdad? ¿Quién es el hermano de humilde condición? Es aquel que ha reconocido su necesidad de Dios, que no recurre a sus propios recursos, aquel que su ego no le dice qué es lo que tiene que hacer, sino que escucha el corazón. El que es humilde delante de Dios es aquel que no le dice a Dios lo que Dios tiene que hacer, sino que el que pone atención a Dios para saber lo que Él tiene que hacer. Ese es el hermano de humilde condición. Recuerdo al padre de la fe, al llamado padre de la fe, Abraham. Si usted lo recuerda, vaya ya al capítulo 17 del libro de Génesis y se va a encontrar a Abraham, que cuando Dios le dice lo que va a hacer con Sodoma y Gomorra, y resulta que en esa ciudad está su sobrino tan amado, y le empieza a decir lo que va a hacer Dios. ¿Y qué hizo Abraham? No, Señor, no se te ocurra hacer eso, ¿qué vas a hacer? Y empieza a cuestionar y a tratar de persuadir a Dios que no haga lo que Dios se ha propuesto hacer. ¿Lo logró Abraham? No. ¿Logró Dios su objetivo con Abraham? Yo creo que Dios sí logró su objetivo con Abraham. Hasta que Abraham se cayó la boca y se fue, se devolvió. Y Dios hizo lo que tenía que hacer. Dios liberó a su sobrino, sí. Pero no lo hizo por lo que Abraham dijo. Lo hizo porque eso era plan de Dios. El asunto es no entrar en eso de tratar de operar en el alma, tratar de operar en el corazón, sino siempre movernos en las disposiciones del corazón. El hermano de humilde condición es aquel que no le deja a su ego que le diga lo que tiene que hacer. Gloríese en su exaltación. ¿Gloriarse qué es? Sino brillar. ¿Quién es el que nos hace brillar? Fíjese lo que dice este mismo libro en el capítulo 4. Versículo 10 dice, humillaos. ¿Quién tiene que hacerlo? Yo. No estés esperando que te humillen. Humíllate tú. Humillaos delante del Señor. ¿Qué significa esto? Yo reconozco, Señor, que tu pensamiento es mucho más alto que el mío, así que yo me sujeto a ti, yo quiero entenderte, yo quiero hacerlo y no me voy a mover de aquí hasta que tú no me des la luz para caminar. Humillaos delante del Señor, ¿y Él qué hará?
o se exaltará. ¿Quién te va a exaltar? El Señor. Y entonces va a brillar la sabiduría de Dios. No lo vas a brillar tú. Gloríese, quiere decir, va a haber un brillo en ti, va a haber ese fulgor de Dios en ti. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios va a ser evidente en ti. Pero sabrás qué es la sabiduría de Dios. No es tu conocimiento ni tu capacidad. ¿Por qué? ¿Por qué entenderás esto? Porque vives una vida de humillación, de reconocimiento. Una vida que sabe de dónde proviene todo. Que no proviene de nosotros mismos, sino proviene de Él. Todo. Verso 10 dice, pero el que es rico, ahora ya no el que es humilde, sino el que es rico. ¿Quién es rico para consigo mismo? A decir, no, pues aquí no somos de dinero. Ok, pero de todas maneras puede ser que hagamos muchos ricos aquí. Piense, el que es rico, dice, porque dice, el que es humilde, gloríese en su exaltación, porque el que lo exalta, ¿quién es? El Señor. Y el que es rico, gloríese en ¿qué? En su humillación. Entonces está hablando de uno que es rico para consigo mismo. Aquel que cree que tiene buenas ideas. Aquel que cree que ya aprendió porque ya ha vivido mucho y tiene muchas experiencias. Mira, no importa cuántos días te concede el Señor aquí. No importa. Y no importa cuántas experiencias puedas tener aquí. Y cuántos tropezones tengas. Porque a veces pensamos que porque tenemos mucha experiencia, porque nos han pasado muchas cosas, con eso ya somos más sabios. No. Y crees que ya tú eres rico en conocimiento, rico en entendimiento. Si viene de Dios, el rico es Él. Dale gracias a Él que eres su hijo y te permite disfrutar de la herencia. Y te honra exaltándote. Porque el que te exalta es el Señor, no tú. Entonces el que es rico, ¿verdad? En su humillación. Si el Señor nos humilla, ok. Pero ¿no es mejor humillarnos a nosotros mismos? ¿O es necesario que quedes expuesto como que eres muy rico y muy inteligente tú? Para que el Señor te humille. Yo prefiero humillarme delante del Señor. Yo prefiero eso porque ya me persuadí. ¿Quién me persuadió? El Señor me persuadió. Porque muchas veces quise actuar como que yo ya sabía y sabe que siempre quedé avergonzado. No sabemos nosotros. Pero yo ya leí, yo ya sé, ¿verdad? El Señor dijo que en su nombre yo voy a echar fuera demonios. Yo voy a hablar nuevas lenguas, yo voy a poner las manos sobre los enfermos y van a sanar. Son cosas que dice la Escritura. Pero, ¿estoy siguiendo el consejo de Dios? ¿O solamente soy yo tratando de aplicar la palabra de Dios? Como si yo la pudiera poner o hacerla efectiva. Como si yo la pudiera poner en práctica, como si ella dependiera de mí para hacerla funcionar. Yo la digo y Dios tiene que estar sujeto a lo que yo le digo. Yo declaro aquí y Él tiene que hacer, porque así dice la Biblia, que mi boca tiene poder. Pues ¿cuál? Nada. Si no estoy en acuerdo con Él, si no estoy escuchándole a Él y si quiero solo seguir las disposiciones de mi propia alma, voy a tropezar. Entonces, el que es rico en su humillación, gloríese en eso. Ok, si el Señor lo quebrantó, qué bien. ¿Por qué? Porque aún hay esperanza. Porque Él pasará como la flor de la hierba. Eso sucede. Nos vamos así. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca. La flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Pero si el rico es humillado, va a poder entender. O sea, el Señor no va a dejar a ninguno sin atención. El que es pobre, el Señor lo exaltará. El que es rico, si el Señor lo humilla, bueno, pero si es rico y usted se humilla a sí mismo, entonces va a ser pobre. Yo prefiero esa actitud, porque bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Ve? Lo que dice el Evangelio de Mateo, ¿no?
capítulo 5. Bienaventurados los pobres de espíritu. Pobres de espíritu, o sea que yo reconozco quién es el sabio. Yo reconozco a quién necesito. Yo reconozco quién es el Señor y es el único que me puede guiar para tomar las decisiones correctas. Y si las estoy tomando con el consejo de Dios, yo estoy tomando la decisión, sí, pero el consejo es el de Él, entonces el mérito es de Él, no es mío. ¿De qué me puedo gloriar? ¿De qué me puedo jactar? Si solo seguí hice lo que me dijeron. Pero me puedo gozar, puedo disfrutar, y el Señor me permite eso, y hay un testimonio de Dios ahí. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Usted entiende lo que es tentación? Soportar es resistir, es decirle no. Eso es soportar. Cuando resistes a algo, no. Cuando la tentación viene, cuando viene el tropiezo, porque la tentación, ¿qué va a buscar hacer? Hacerte tropezar. Bienaventurado. ¿Por qué? Porque está diciendo no a aquello. ¿Cómo lo haces? Pues por el Señor, por la fe que está en mí, porque Él me da la fuerza, porque si no yo voy como buey al degolladero, dice el proverbista. Voy derechito al degolladero. ¿Por qué? Porque no estoy operando en la fuerza de Dios, sino en la mía. Por eso dice, bienaventurado el varón que resiste la tentación, aquel que no permite que cuando la tentación se acerca, ser tocado. Porque aquel que permanece en Dios y Dios en él, el maligno, dice Juan en su segunda carta, el maligno no le toca. Así que el que seas tentado no significa que tienes que tocarte a ti. Tú puedes eso en la fuerza de Dios decirle no. Si lo quieres resistir en tu propia fuerza, no vas a poder hacerlo. Ay, nomás una probadita, nomás una probadita. Señor, tantito nomás. Pues estás siendo voluble, estás siendo inconstante, ¿verdad? No estás dejando que la fe te impulse, sino que estás actuando en tu propia humanidad. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ahora la fe es la que es probada, ¿recuerda? Viene la prueba, la fe está operando, y en la fe usted pudo resistir, rechazar. Soportar no significa que te tienes que dejar que te carguen con todo. No, significa que tú puedes decirle no a cualquier cosa que venga delante de ti a provocarte. Cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La corona de vida. La corona se pone sobre la cabeza, ¿verdad? Okay. Y cuando usted ve a una persona que trae una corona encima, ¿verdad? Quiere decir que ya triunfó, ¿verdad? A los corredores, a los deportistas les ponen su corona, su medalla para que todo el mundo lo vea, ¿verdad? ¿Cuál es la corona de vida que recibimos? Sino el testimonio de Cristo en nosotros. Porque es Él el que te ayuda a caminar así. No eres tú, es Él. Pero tú estás ahí firme por Él mismo, por la fe. Cuando alguno es tentado, bueno, es que el Señor dijo que era imposible que no vinieran tropiezos. Dice, no diga que es tentado de parte de Dios. Ay, es que esto a lo mejor vino porque Dios quiere que... No. Dice, cuando alguno es tentado, o sea, cuando viene una provocación, usted que tiene que hacer, resistirla. Pero no piense, ay, es que eso me lo puso Dios para ver si sí le voy a responder. No. Porque Dios dice, no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Que no le quepa la menor duda. Los tropiezos vienen porque el enemigo está en su contra, es su adversario de usted. Los tropiezos vienen porque el mundo está continuamente operando y está lanzando tropiezos por todos lados. Sí. Oiga, ¿no se ha dado cuenta? Todo lo que está ocurriendo en nuestro mundo hoy. Todo lo que está ocurriendo alrededor de usted.
todo lo que está surgiendo. Está bien. Hoy es tan sencillo, solamente prender ahí la computadora, prender el televisor y usted ya tiene información de lo que está pasando al otro lado del mundo. Antier un hombre mandó un manifiesto a la primer ministro de Nueva Zelanda que va a empezar a asesinar musulmanes. Un sentimiento antimusulmán tremendo fue y asesinó a 50 personas, todavía eran 50 ayer, porque hirió otras 50 y otras están muy graves. Hay un sentimiento anticristiano, un sentimiento antimusulmán, un sentimiento antisemita, o sea, contra los judíos. Todos en contra nuestra. Todos somos humanos. ¿Y usted quién cree que está haciendo esas cosas? Pues sí, porque vuestro adversario, el diablo, dice el mismo Santiago, anda como león rugiente viendo a quién devorar. No le importa qué tipo de religión tengas. Lo que quiere es destruirte porque eres creación de Dios. Así anda. Nosotros tenemos que resistirle. El Señor prometió mandar a su ángel y guardarnos. Sí, pero también nos dijo que tenemos que andar en la fe, creerle a Él, andar en Él, operar en Él. Porque si tú vas y te metes a la cueva del lobo, oye, algunos que se dicen que están muy firmes, pero se andan metiendo en los lugares equivocados, pues oiga, se está exponiendo. Como un hermano, esto está gracioso porque esto ocurrió de veras, le enviaron a compartir a una extensión de la congregación y el hermano le dieron las señas de que ahí en la pura esquina estaba un bar que se llamaba no sé qué. Entonces él se fue con la idea del lugar y entró y vio ahí el desorden y dijo, se salió asustado porque después le hablaron, ¿dónde vas? ¿Por dónde estás? Porque se ponía que llegaba a predicar. Ay, hermano, es que las hermanas ahí estaban muy alocadas, estaban bailando arriba de las mesas. Se metió a un bar. ¿Qué esperas encontrar? ¿A dónde te vas a meter? Sí, creo que las hermanas estaban muy alocadas ahí, ¿no? De veras. Sí se metió ahí y cuando vendió se asustó. Lo digo, tal vez eso fue cómico, ¿verdad? Pero ¿en cuántos lugares no nos metemos? Que lo que sucede es que nos exponemos. Nadie está tan fuerte que puede decir, yo puedo andar en el fuego y no quemarme. Métete ahí y verás si no. Ahora, si eres arrojado al lago de fuego o al horno de fuego, pues el Señor prometió estar contigo ahí. Tú síguele creyendo. Las situaciones se ponen candentes en ocasiones, ¿verdad? Se ponen muy fuertes. Pero el Señor dijo, yo voy a estar contigo. Somos puestos a prueba diariamente. Pero el Señor está con cada uno de nosotros. Sino que cada uno es tentado. Ahora vea cómo es que viene la tentación. Cuando de su propia concupiscencia. ¿Sabe qué es la concupiscencia? Los deseos ardientes de cada uno por lo que quiere. ¿Le das lugar a eso? Concupiscencia es eso, el deseo personal de cada uno, que no está alineado con Dios. Cuando experimentas eso, ¿qué haces? ¿Clamas a la sabiduría o le das lugar? ¿O estás tratando de combatirla en tus propias fuerzas? ¿Qué haces? El Señor dijo, clama a mí, yo te voy a responder. Si a alguno le falta sabiduría, o sea, si no está poniendo atención, ponga atención. ¿Qué va a suceder? Pues, ¿qué sucedió cuando el diablo vino a tentar a Jesús? ¿Lo tocó? ¿Le hizo propuestas humanamente muy atractivas? ¿Usted cree que él no experimentó todas esas cosas? O sea, en todos los aspectos el diablo trató de hacerlo caer, pero no lo logró. ¿Por qué? Porque resistió al diablo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Entonces, el asunto es que cuando viene la tentación y yo le doy lugar a mi deseo, los pensamientos del alma, pues entonces me engancha.
Ahí está el asunto. El diablo está aventando el anzuelo para ver si tú lo muerdes. Pero de darle lugar a tu deseo personal, albergas deseos personales y eres un prospecto a ser enganchado. ¿Ahora es malo tener deseos? Bueno, yo no sé cómo ha sido en tu caso, pero en el mío, cada vez que yo tenía un deseo por algo, pero no lo alineo y no busco ver si es congruente con la voluntad de Dios, me lleva en un camino diferente. Y no suceden las cosas que Dios dice que suceden. Porque cuando Él envía su palabra jamás vuelve a mí vacía. No vuelve a Él vacía. Yo la recibo y entonces opero en ella. Pero cuando son solo mis deseos, yo he tenido deseos de ver a gente caminando con Dios. Yo he tenido ardientes deseos de ver a gente que yo conozco de muchos años que camine con Dios. He sentido deseos de eso. Porque no le deseo mal a nadie, deseo que todos tengan y gocen de la esperanza de la vida eterna. Pero si yo le permito a mi deseo, solamente a mi deseo, de que aquel, y empiezo a hacerle la lucha y hacerle la lucha, el rato lo que hago es alejarlo. O yo me frustro, o ellos se alejan. Pero cuando el sentir el deseo no está, no voy a decir que es malo desear que los demás sean salvos, no, porque es el deseo de Dios. Pero lo que estoy diciendo es que si dejo que mi deseo me lleve solo a querer hacer la obra yo, entonces ya no soy guiado por Dios. Escucha a Dios. Él sabe dónde colocar la palabra exacta. Él sabe lo que tú tienes que decir para que el otro reciba. Pero si tú por tu propia iniciativa quieres hacer que el otro entienda, lo vas a golpear nada más. Solamente lo vas a golpear. Así que lo concupiscente, todo viene de lo humano. Todo deseo humano es concupiscente. Si tú no aceptas eso, entonces lo vas a seguir conservando. Te vas a quedar expuesto. Pero cuando aceptas esa realidad, o lo aceptas como la realidad de tu vida, vas a recurrir siempre a buscar el deseo de Dios primero. Y ahí te vas a encontrar con la sabiduría. Y ahí vas a recibir entendimiento. No hay una metodología aquí. Todo, lo único que requiere es que tú voltees hacia el Señor siempre, en todo. En todo. Que nada te parezca tan sencillo que eso lo puedes resolver tú. Que nada sea tan facilito. No, esto no necesito consultarlo con Dios, porque es donde sufre los peores tropezones. Después de que ha concebido, dice, porque cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, porque a veces pensamos que nosotros somos sabios, pues, y que nosotros sabemos cómo hacerle. Oh, cuánto ha engañado el diablo a la iglesia con estas cosas. Nos ha ayudado a diseñar programas de evangelismo para alcanzar a las almas. Y nos hace sentir muy completos y satisfechos porque ya cumplimos con el programa. Y las almas a veces perdidas. Entonces la concupiscencia después de que ha concebido. Leí el versículo 15. Entonces, cuando alguno es atraído y seducido por su propia concupiscencia, o sea, por su propio deseo de querer hacer las cosas, entonces la concupiscencia, el propio deseo, después de que ha concebido, básicamente la concupiscencia es como el óvulo. Está receptivo para concebir, ¿verdad? Da a luz el pecado. Cuando ya fuiste y hiciste las cosas a tu manera, eso es pecado.
La clasificación que hacemos de los pecados está mal. Todo aquello que tú hagas sin seguir el consejo de Dios, eso es pecado. Pero yo no tenía la intención, ok. No, tal vez no sea de muerte el pecado, pero es pecado. Qué importante es afinarnos solo a buscar el criterio de Dios en todo. Esa es la obra del Espíritu Santo hoy con nosotros. Créame, Él sigue perseverando. Es tan fiel y está aquí. Él sigue y sigue y sigue porque todavía continúa perseverando con la iglesia. Porque ama al mundo, obviamente ama a su iglesia y ama al mundo y no quiere ver que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados míos, no erréis. Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No cambia el Señor, sigue siendo el mismo. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Él nos presenta al mundo como sus primicias. A ti, a mí, a los que ha llamado, a los que nos llamó, nos llama de su nombre. ¿Para qué? Para manifestar sus virtudes al mundo. Pero recuerda, nos llama como un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Nos llama como un cuerpo de amor unido, que está vinculado los unos con los otros. Por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿A dónde tiene que estar tu atención siempre? Ahí, en Él. Sea pronto para oír, tardo para hablar. No le digas a Dios cuáles son tus planes. No le digas a Dios cuáles son tus deseos. ¿Sabes por qué? Porque tus deseos son concupiscentes. Si expresas algo como tuyo, no importa qué sea, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe exactamente cuándo, cómo, dónde, qué hacer. No tú. Tú jamás vas a estar tan preparado que ya no necesites de su dirección y su instrucción. Jamás. Siempre que tú operes aquí va a ser porque necesitas que Él te dirija en todo. Yo sé que esto a veces suena redundante para muchos, que lo repito y lo repito y lo repito. ¿Sabe qué? Me hace que lo repita, porque diariamente me recuerda a mí que no desatienda de lo que tengo que atender, que ponga atención ahí, porque con qué facilidad nos arrastran las cosas. Es bien fácil desviarse, es bien fácil salirse del camino. Por eso dice, si alguno pretende estar firme, mire que no caiga. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por mucho que tú te desesperes o te enojes porque las cosas no se dan, eso no va a hacer que la justicia de Dios se manifieste. Porque quisiéramos ver las cosas resueltas, quisiéramos ver a todos comprometidos, quisiéramos ver a todos sirviéndole al Señor, quisiéramos ver a todos buscando al Señor de continuo. Pero a veces no es así, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Solo descansar en el Señor, confiar en su providencia, confiar en su competencia, confiar en su poder. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Parecen palabras que contrastan con lo que está diciendo, pero ¿sabe qué? ¿A qué le llama inmundo? ¿A qué le llama inmundo Dios? A lo que no proviene de Él. Todo lo que proviene de Él está santificado.
Si recuerda al apóstol, a Pedro, un día está ahí en la casa de una persona y se subió al techo, allá a la azotea, a orar. Y estaba orando cuando de pronto el Señor le manifestó en una visión y le manifestó un lienzo que descendía del cielo, lleno de animales, bestias, reptiles. Y cuando lo vio, él estaba embelesado viendo aquella visión. De pronto el Señor le dijo: Pedro, mata y come. Y él inmediatamente respondió y le dijo: no, Señor, porque yo jamás he comido cosa inmunda. 3 veces se hizo la visión, y las 3 veces el Señor le dijo: lo que yo he limpiado, no lo llames tú inmundo. Todo lo que Dios nos presenta para hacer es santo. Cualquier cosa que venga de tu propio deseo es inmundo. Oye, eso está pesado, ¿verdad? No sé, no lo dije para ofenderte. Te digo porque es la realidad. Esa es la realidad. Porque solo todo buena dádiva y todo un perfecto desciende de Él. Todo lo demás, lo que pueda provenir de nosotros, por muy santo que a ti te parezca, es inmundo. Desecha toda inmundicia. Desecha lo humano, pues. Todo aquello que apela a tus sentidos naturales, deséchalo. Uy, eso es muy difícil. No. Si decides poner atención a Dios, te vas a dar cuenta que eso te resulta muy sencillo hacerlo. Pero porque ya aceptaste que lo que viene de ti no produce fruto bueno. Pero lo que proviene de Él es excelente y santo. Desecha toda inmundicia y abundancia de malicia. No creas que tenías un don, un 6º don. La malicia es pensar mal de otro. Es pensar mal de los demás. Ser malicioso es ver la paja en el ojo de otro. Deséchala. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. O sea, ¿por qué? Porque a veces la palabra de Dios, uy, ¿cómo que lo que yo pensaba no era, que era inmundo? ¿Cómo? Y pues me rebelo en contra de esas cosas. ¿Y qué sucede? Que no obtengo de Dios entendimiento, no recibo, porque todavía guardo cosas como principios valiosos. Desecha todo aquello que provenga de tu propia humanidad. Esos criterios que te dicen que tú te bastas solo, que no necesitas esto, que no necesitas aquello. Todo lo que Dios dice que tú necesitas, te lo garantizo, tú lo necesitas. Si Dios dice que tú lo necesitas, no importa que el mundo te diga que no. No importa que tu criterio te diga que no. Lo necesitas. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Sabes qué? Tu alma es la que queda expuesta cuando no estás atento a Dios. Tu alma se puede convertir en el campo fértil para que el diablo siembre cosas. Pero soy una nueva criatura. No importa. Si guardas todavía criterios tuyos, tu alma queda expuesta para que el diablo siembre. Pero lo que hace que tu alma se mantenga en salvación es obligarla a que atenda a las disposiciones del corazón, porque ahí mana la vida. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, obedezcamos a la palabra del Señor. Escuchemos a la voz del Espíritu que nos ministra desde el corazón. Y no solamente escuchemos o oigamos, pero desechemos, porque entonces nos engañamos a nosotros mismos y caemos solamente en una forma de religión aquí.
¿Sabe que la religión no es un diseño de Dios? Es un diseño del diablo para nosotros, para el hombre, para la humanidad. Todo sistema religioso en el mundo ha fracasado. Todo sistema religioso. Los cristianos contra los judíos contra los musulmanes contra los judíos. Y todo el mundo buscando destrozarse. ¿Usted cree que la religión trae una respuesta? En absoluto. Las formas humanas, la política. ¿De qué sirve la política? Si los hombres están corruptos, todo sistema de gobierno humano está colapsado ahora. Y cada día es peor el deterioro. Voy a confiar en lo que yo tengo, en lo mío, en mis riquezas. Son vanidad. Se van. Aquel hombre que tenía mucho dinero y dijo, voy a destruir los graneros que tengo hoy, voy a hacer otros más grandes para juntar más, para que entonces cuando ya tenga más pueda decirle a mi alma, ahora sí regocíjate y gózate. ¿Y qué le dijo el Señor? Necio, ¿de qué te sirve todo lo que has reunido? Esta misma noche vienen a pedirte tu alma y lo que has juntado, ¿de quién será? ¿De qué sirve? Ninguna cosa, nada de este mundo nos puede dar lo que el Señor nos está ofreciendo y nos ha dado. Nadie. No confiemos de otra cosa. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, esto es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, está hablando de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y persevera.